Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a su programa en esta versión 2019 de la Nota Jurídica. Como siempre hacemos esta breve introducción. Es un programa donde queremos que todos crezcamos, todos aprendamos, una comunidad de conocimiento donde vamos exponiendo temas y por medio de la interacción que se da por medio de las redes sociales, pues ir construyendo conexiones, ir construyendo conocimiento, ir resolviendo dudas y todas las inquietudes que se les presenten por cada uno de nuestros programas o por diferentes temas que tengan en sus vidas o por cosas que les sucedan. En esta ocasión, para comenzar este año 2019, nuestra tercera temporada, estamos trabajando desde el 2017, pues vamos a hablar de un tema que fue uno de los que en la encuesta realizada en el mes de diciembre sobre los temas a tratar, fue uno de los que más ganó votos o más obtuvo votos en la encuesta realizada, y es la estructura y las ramas del poder público. Esto va a ser una secuencia de programas, este no es el único, este es el primero con el cual vamos a embosar el tema, vamos a empezar a dar unos pequeños pasos, unas pequeñas explicaciones sobre lo que es el Estado, desde su concepción inicial, desde el siglo XI, que se empieza a dar este fenómeno de estructura de poder. Este es el primer punto que quiero que les quede claro. El Estado como un fenómeno social, como un fenómeno dentro de las comunidades de la Europa de aquel momento, es un fenómeno netamente de poder. Busca cómo estructurar el poder, cómo estructurar las formas de poder que se van desarrollando. Antes del Estado habían otras configuraciones de poder que no podemos denominar estrictamente estados. ¿Por qué? Porque carecían de uno de los elementos que más adelante vamos a explicar. Trata el Estado moderno y que conocemos con su nombre completo como los Estados nacionales. Entonces, a partir de hoy, en una secuencia de capítulos, vamos a abarcar este tema de la estructura del Estado, el Estado como una estructura, valga la redundancia, de poder, y posteriormente vamos a arraigarnos en nuestro contexto colombiano, estableciendo las ramas del poder público, sus funciones, actualizar un poco las que han cambiado, las reformas constitucionales desde 1991 a la fecha, cómo han transformado algunas entidades del Estado hasta la fecha, y así pues dar un abarque total o lo más generalizado a este tema, que es un tema bastante largo, pero que vamos a tratar de resumir de manera muy concisa y precisa para cada uno de ustedes que les interesan estos temas de derecho constitucional. Los temas que vamos a tratar durante esta secuencia de programas sobre la estructura del Estado y las ramas del poder público son el Estado como una organización política, la historicidad del Estado, por qué llegamos al fenómeno estatal, qué se dio, cómo se configuró, cuáles fueron las condiciones que llevaron a esa evolución de las antiguas formas de conformación de poder a las nuevas formas y a la actual forma de concepción de poder, que es el Estado nacional. Continuaremos con el Estado moderno, cómo se configura el Estado moderno, los elementos del Estado, los antecedentes de la democracia dentro de los estados. Vamos a ver ese cambio, porque en su momento los estados eran monárquicos, pero hicieron una transmutación hacia las democracias, pero guardando los elementos de Estado que tenían durante sus formas monárquicas o de reinado. Las funciones del Estado, muy importante, uno de los elementos del Estado es sus funciones. ¿Para qué existe el Estado? ¿Por qué nos inventamos esta figura de poder denominada Estado? La rama ejecutiva, rama legislativa y rama judicial. Vamos a hablar de los órganos autónomos dentro de nuestra Constitución. Estos 4 partes de esta secuencia de programas van a ser muy
muy ligados a lo que es nuestros lineamientos constitucionales. Continuaremos después con la centralización y la federalización. ¿Qué es cada una de ellas? ¿Por qué en unos países federalizamos, en otros países son unitarios o centralistas? ¿Cuál es la diferencia, las ventajas de estas formas de administración del poder dentro de un Estado, dentro de un país? El modelo autonómico, que es un modelo que emerge de esta confrontación, por decirlo en el buen sentido de la palabra, entre federalización y centralización, salió un nuevo modelo del cual España, el Reino de España, como es su nombre oficial, lo ha llevado a cabo, que es el modelo autonómico. Y por último, estructura de los entes territoriales. Esto lo vamos a abarcar dentro de nuestra estructura como Estado, el Estado Nacional y los entes territoriales, departamentos y municipios principalmente. Tener en cuenta que el municipio es la entidad por excelencia y la de más importancia dentro de nuestra conformación como Estado, porque al municipio se le entregan, por decirlo, unas funciones muy precisas de satisfacción de necesidades. Satisfacer las principales necesidades dentro de una comunidad son funciones de los entes territoriales denominados municipios. Entonces, este es el abarque de esta pequeña secuencia de capítulos sobre lo que es el Estado y las ramas del poder público, y vamos a comenzar, como les dije, desde el principio, y es el Estado como una organización política. ¿Y qué significa esto? El Estado como organización política quiere decir lo siguiente: estamos en estos momentos, aproximadamente existen unos 200 estados, es decir, hay unas estructuras de poder que llegan contadas a ser 200 estructuras de poder divididas por todo el planeta. De esas 200, 193 están o son partes de la ONU, o sea, son miembros de la ONU. De resto puede ser porque no hayan realizado los trámites para ingresar al tratado de la ONU, o porque simplemente no les interesa estar allí, o porque son estados que apenas están surgiendo porque no tienen el reconocimiento todavía internacional que se requiere para su creación. Eso también lo vamos a ver en una parte, cómo se crea o cómo es que surge un estado, sobre todo en estos momentos que podemos decir ya todo el mapa está lleno de países. Entonces, cómo van a surgir nuevos estados y cuál es el procedimiento para su creación y su reconocimiento internacional. Entonces, tenemos que en el planeta hay aproximadamente 200 estados. ¿Cómo surge esta forma de estructura? ¿Por qué surge esta forma de estructura de poder? Pues, primero que todo, vamos a entender qué significa la palabra Estado. Y siempre, como regla ortográfica, cuando hablamos de Estado como estructura de poder, independientemente de cuál Estado estemos hablando, es decir, el Estado colombiano, el Estado boliviano, el Estado peruano, siempre Estado será con mayúscula porque se refiere a una estructura de poder, y por reglas gramaticales se copia con letra minúscula, con letra mayúscula, para diferenciarlo de los estados de la materia, por decirlo de alguna manera. Entonces, el Estado es la organización de poder que opera eficazmente sobre un conglomerado humano asentado en un territorio relativamente estable. Esta definición de Estado nos trae a colación unos elementos que son los que conforman y nos permiten determinar por qué el Estado, como concepción de poder, en estos momentos difiere de las diferentes concepciones y estructuras de poder antes de la creación y estructuración del Estado. Entonces, comencemos. El poder es el primer elemento del Estado y tenemos que dividirlo en dos. No solamente poder se refiere al ala militar del Estado. Siempre que hay un Estado debe haber un ala militar, porque las Fuerzas Armadas de un país son, en primera medida, las que velan por la integridad territorial y la soberanía del territorio del Estado. Pero no solamente eso, el Estado como estructura de poder significa que hay una armatuste jurídico
de normas, el cual es obligatorio a los que conforman o hacen parte del conglomerado de ese Estado. Es decir, son normas que pueden obligarse a cumplir inclusive al que no esté de acuerdo con ellas. Entonces, el poder como Estado lo debemos de ver en esas dos formas, como un conglomerado de normas exigibles a la población que forma parte del Estado, y también como las fuerzas militares, no solamente poder como fuerza militar, repito, sino como normas de obligatorio cumplimiento, inclusive en contra de los que no están de acuerdo con las normas, pero que por ser el Estado, esa estructura rígida de poder, esa estructura que obliga a un conglomerado a someterse a unas normas, pues se puede a ese conglomerado exigir su cumplimiento. Elementos que podemos extraer de esta definición de Estado son los siguientes. El poder, como ya lo hemos explicado, el poder del Estado versa en una dualidad. El poder que emerge de la normatividad, es decir, un ordenamiento jurídico exigible al conglomerado humano y aún en contra de la voluntad de estos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando una persona dentro de un Estado no quiere o está en contra de las normas de ese Estado, el Estado, por medio de su aparato jurisdiccional, puede obligar a esta persona a cumplir las normas, porque las normas emanan de la soberanía y del poder del Estado como estructura para exigir ciertos comportamientos en una sociedad. Ejemplo, el Código Penal. ¿Qué otro elemento emerge de esta definición de Estado? Hablamos del elemento del conglomerado humano. El conglomerado humano es, por lógica, a quien va dirigido ese poder. Si bien en los estados modernos, en los estados de ahora, por medio de la democracia, el ciudadano participa en la estructuración y conformación del poder político, también es cierto que ese ciudadano que vota en elecciones libres se ve sometido a las decisiones que se deriven de los gobiernos elegidos democráticamente. Entonces, ese poder que se va alternando por medio de las elecciones, primero no era así porque los estados, como dijimos, eran monárquicos, emanaba directamente del rey, se tenía el ciudadano que aguantar los caprichos del rey, pero ahora en los estados nacionales con estructuras republicanas y democráticas, el territorio. Entonces, el territorio como elemento que conforma el Estado es un elemento muy importante porque nos permite establecer que hay unas sociedades, unos conglomerados humanos con unas identidades culturales, identidades sociológicas, identidades históricas, pero que carecen de este elemento del territorio. Y por eso no pueden ser considerados estados, porque están dentro de países que sí son estados. Y me explico, la población gitana. La población gitana es una población con una cultura y una historia muy profunda, con una línea y una ligazón a sus tradiciones que lo conforman como un pueblo, como un conglomerado humano bajo unas tradiciones. Esas tradiciones que se vuelven normas con el paso del tiempo, lo que llamamos derecho consuetudinario, pero que carecen de territorio y por eso no podemos denominar Estado. Lo que le sucedía al pueblo judío antes de la creación del Estado de Israel. Era un pueblo con costumbres, con una identidad cultural, con una identidad social, pero que carecía de territorio. Por eso no podía ser llamado o reconocido como Estado. Situación que desde su creación y desde que se le otorgó el territorio, terminada la Segunda Guerra Mundial, después de la conformación de la ONU, pues allí ya llamamos el Estado de Israel, porque ya llevamos allí la población judía como conglomerado humano, su estructura normativa bajo sus leyes judías y el territorio que le hacía falta para determinarlo Estado. Entonces este elemento es primordial y muy importante y del cual muchos pueblos en estos momentos en el mundo carecen,
porque tienen su conglomerado, tienen su estructura normativa, pero carecen de territorio. Ahora, ¿qué otro elemento nos trae esta definición? Las finalidades del Estado. Cuando creamos el Estado o cualquier estructura, cualquier mecanismo, cualquier proyecto tiene una finalidad. Lo mismo es el Estado. Eso sí, el Estado como estructura de poder tiene unas finalidades que varían dependiendo de la configuración o de las sociedades. En nuestro Estado colombiano, derivado de la Constitución de 1991, tenemos 10 pilares que guían esas finalidades del Estado y están en los primeros 10 artículos de nuestra Carta Constitucional. Allí hablamos de la igualdad, del Estado social de derecho, de la libertad, de la dignidad humana. Son finalidades que seguimos como estructura de poder. El Estado ya no está tan desligado o ya no está sometido al capricho de quien gobierne, lo pongo entre comillas, sino que se encuentra sometido a unos parámetros que llamamos finalidades, y eso es muy importante. El Estado ya no se mueve por sí mismo para donde quiera conducir a su conglomerado. El Estado va guiado hacia algo en particular. El Estado debe perseguir unas finalidades en particular determinadas por las sociedades en cada uno de sus momentos históricos. Y por último, tenemos el elemento de la soberanía. El Estado es el poder soberano dentro de una comunidad en un territorio. Por encima de él no hay poder, por debajo de él está todo lo que él cubre. El Estado como mayor proclamación de poder, con las limitaciones que hay en esto, que se han ido desarrollando dentro de esta evolución democrática y de derechos. El Estado ya, esta soberanía se ha relativizado, no es el Estado que podía hacer y deshacer, sino que tiene unos límites. Sin embargo, es un elemento que hay que resaltar, porque el Estado, dentro de su espacio, dentro de su territorio, este espacio físico denominado territorio, tiene total facultad para determinar que sí y que no desarrolla dentro de sus fronteras. Ahora, vamos a hablar cómo se llegó a este fenómeno estatal para tener estas características, la historicidad del Estado como fenómeno. Y es muy importante, primero que todo, tener en cuenta lo siguiente: el Estado como estructura variante, como estructura conformada, como estructura creada por el ser humano, ha ido cambiando. Y esto lo podemos ver en lo que es la Unión Europea. La Unión Europea en estos momentos es una comunidad supranacional, es decir, está por encima de los estados en ciertos o en ciertas competencias. ¿Qué quiere decir esto? El Estado ha cambiado. Primero el Estado era el absoluto, el que tenía todo el poder y el que ejercía todo. Con la Unión Europea vemos que ha cambiado dicha situación. Hay unas competencias que se han delegado de estos estados que hacen parte de esta comunidad a una organización mayor. Por eso es que en los que son representación económica internacional, para entenderlo mejor, la Unión Europea actúa en bloque. Alemania no actúa sola cuando va a hacer un tratado internacional con otro país, no. Actúa como Unión Europea, porque es toda la Unión Europea la que actúa en bloque, los que hacen parte de esta comunidad. Lo que quiere decir ello que el Estado ha ido relegándose o ha ido delegando en otra forma y estructura de poder algunas de las competencias que otrora eran impensables que el Estado delegara, porque el Estado asumía toda la capacidad y todo el poder para desarrollar todo lo que conveniere para el desarrollo dentro de sí mismo. Entonces esto lo que indica es que el Estado va cambiando. El Estado va cambiando y se puede en cualquier momento transformar en otra forma de poder, en un Estado ya con diferentes funciones. Entonces, como evolución humana y como construcción humana, el Estado está sometido, no es pétreo, el Estado cambia, va mutando y se va transformando. Ahora, ¿cómo llegamos a lo que es el Estado hoy, como Estado-nación? Llegamos de la siguiente manera. El Estado, comenzamos a hablar de él a partir del siglo XI y tiene su culmen
Es decir, ya entendemos el Estado desde el siglo XV hasta hoy como una estructura muy homogénea, con ciertos cambios, pero en estos últimos siglos, desde el siglo XV, es decir, los últimos 6 siglos, ha sido como la misma naturaleza del Estado. Entonces, es una estructura que ha tenido 600 años por ahora de vida y que aún continúa siendo como la más estable, porque veníamos de otras anteriores que no eran un poco más intestinas, de más violencias, en el sentido de que era más inestable, no tenía esa lo que llaman, no, eran efímeras, por decirlo más fácil, eran pasajeras, no tan estructuradas y rígidas como lo es el Estado ahora. Entonces, nos encontramos en este siglo XI con unas comunidades en Europa, con unas poblaciones en Europa que se encontraban sometidas a muchos poderes. Se encontraban sometidos ¿a qué? Primero, al poder del feudo. Estábamos en la época por excelencia denominada el feudalismo, como modo de producción, pero también como forma de vida social. Las personas se encontraban sometidas al señor feudal. El señor feudal era quien regía sus vidas, porque encontramos que si yo no tenía propiedades, tenía que solicitar, pedir permiso a un señor feudal para que me dejara trabajarlas, para yo conseguir mi sustento, pero también pagarle a él por dejarme cultivar sus tierras. Entonces tenemos un primer foco de poder, el señor feudal, pero hay otro foco de poder. ¿Y cuál es? El pontificado o el papado. El papado tiene mucho poder en Europa. Es un poder que él se ratifica a sí mismo por emanar de Dios y por estar encima de los hombres. Como es un poder de Dios, está por encima de los hombres y por tanto también deben los ciudadanos sumisión al pontificado, al papado. Como estructura de poder, el papa también ejerce fuerza sobre todo lo que es Europa. Entonces tenemos los feudos y el papado. Pero ¿qué sucede? También hay otra estructura de poder que son los nobles, los que se volverían después en comerciantes y burgueses. Esos nobles tienen riqueza y también generan poder sobre la población. Ejercen presión y como tienen su modo de vivir muy acomodado, pues ejercen y tienen súbditos a los que ellos ordenan y estos obedecen. Ahora, tenemos también los reyes. Vemos que la población europea se encontraba sometida a muchos focos de poder. Encontramos que tenía que obedecer tanto al noble como al papa, como al señor feudal, como a los reyes, e inclusive en las secuelas que quedaban de lo que era ya el pasado y ya caído Imperio Romano. Tenemos una Europa convulsionada, y no solamente una Europa convulsionada, sino una Europa con muchos focos de poder, y muchos focos de poder generan inestabilidad, y la inestabilidad pues genera crisis intestinas y también crisis entre diferentes regiones. Ahora, ¿qué sucede? Dentro de estas estructuras o estas formas que ejercían poder, una va a tomar más fuerza por encima de los demás y poco a poco va a ir escalando y va a ir ganando espacio cada vez más importante dentro de las comunidades europeas. Y esa estructura o ese poder es la figura del rey, que va a ir acompañado ¿por qué? Por el surgimiento de las naciones. Nos encontramos que en Europa empieza a surgir las naciones, los franceses, los españoles, los alemanes, como culturas y como pueblos, y que cada uno reivindica y que el rey se va a apropiar de ello. Va a decir: yo soy el rey de los franceses, soy el rey de los españoles, y van a generar esa unidad que genera el poder absoluto del rey con una comunidad. Entonces tenemos esta relación
ya la primera relación entre poder y nación como cultura. Entonces, desde allí, estas dos figuras, el rey que se apersona de su nación, conforma en su territorio un poder. Y de allí vienen los primeros estados monárquicos. El rey tuvo gran preponderancia en Europa. La mayoría de países europeos en algún momento tuvieron monarca, tanto que hasta hoy algunos conservan, así sea de figura más que todo decorativa, la figura de los reyes, como es España, como lo es Inglaterra, pero es esa tradición de que venían de reyes y que ellos en su momento se apropiaron de estas naciones para llevar a cabo adelante un proyecto de Estado denominado como Surpaís se llama. Ahora, este rey envuelto en ese poder, bajo y cobijando a una nación como un pueblo, nos trae lo que fueron los primeros surgimientos de los estados y de allí los elementos que comentamos hace un momento. Entonces, esta es la primera entrada para conocer lo que es el Estado, el fenómeno estatal, y de allí entender ya lo que vamos a derivar de ahora en adelante, que es todo este conocimiento, toda esta historia, todos estos cambios que nos trae el fenómeno del Estado como estructura de poder dentro de nuestra sociedad. Es un fenómeno real, un fenómeno vigente, con sus cambios, pero que por más que uno deteste el Estado, que deteste la política, uno nunca va a estar por fuera del poder y la soberanía de uno de estos. Muchas gracias por estar con nosotros. Recuerde seguirnos en nuestras páginas, en nuestras redes sociales. Yo contesto, me demoro a veces un poco para contestar, pero créanme que a todos los correos les doy contestación. Trato de darles la mejor asesoría que les pueda dar en los problemas que se presentan y que ustedes les ponen por medio de esta interacción de las redes. Muchas gracias por estar con la Nota Jurídica en este nuevo año, nuestra tercera temporada. Nos vemos nuevamente en nuestro próximo capítulo, continuando con esta saga del Estado y las ramas del poder público. Muchas gracias, que Dios los bendiga.